Meditaciones, el pan de vida. El pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera. Alimento que viene de Dios. Porque Jesús es pan de vida eterna. Dirige el pastor John Robert Peña Vuelvas. Hola, muy buenos días para todos. Dios les bendiga muchísimo. Les saluda el pastor John Robert Peña Vuelvas, dándole la más cordial bienvenida a este espacio Meditaciones, el pan de vida, alimento que viene de Dios. Hoy miércoles 8 de mayo del año 2024 seguimos desarrollando esta hermosa y muy edificante y muy formadora serie Principios de Vida que nos ayudan a vivir. Obediencia, un principio fundamental. Y qué bueno es saber y qué bueno es escuchar, como te lo había dicho días anteriores, de personas que se acercan y me dicen cuánto les están sirviendo estas meditaciones, estas enseñanzas. Como siempre digo yo, para la gloria de Dios. El ufanarme no está, Dios guarde el corazón y la mente, pero siempre tenemos que darle la gloria a Dios. Y sí, en estos días recibí una consideración que me alegra muchísimo y quiero mandarle un saludo muy especial a Jorge Mosquera, porque él precisamente me dice que le está siendo de mucha bendición y que escucha y se alegra mucho cuando escucha estas meditaciones. Jorge, un saludo muy especial para ti y orándole a Dios que el mismo Dios te siga enseñando mucho a través de estas meditaciones. Entonces seguimos con esta serie hermosa, y con respecto a lo que veníamos del día de ayer, la impaciencia que Saúl vivió por causa de no aprender a esperar en Dios. El profeta nunca le mintió. El profeta le habló de 7 días. El día séptimo yo voy a ir para que hagamos lo que corresponde primeramente, que es ofrecer holocaustos y ofrecer ofrendas de paz a Dios, y luego miramos a ver qué es lo que Dios tiene para tu vida. Listo. Y el profeta no le mintió, él llegó al día 7, solo que es que una cosa es lo que piensa Dios y otra cosa es lo que yo piense. Y yo puedo pensar que el día séptimo le puedo poner 1 hora, y si yo le pongo 1 hora, pues peor va a ser para mí, porque así le sucedió a Saúl. Saúl se propuso 1 hora en la cual él pensó que Samuel le iba a llegar, y nunca le llegó, y cada día que se atrasaba según él, pues entonces se desesperaba, y fue cuando impacientemente pues no soportó más y tomó las decisiones que tomó, que son las que estamos viendo precisamente. Y comenzó el calvario, comenzó el suplicio para un hombre que pudo haber hecho muchas cosas lindas y hermosas para glorificar a Dios, pero no, sencillamente porque escuchó otras voces, porque se atendió a sí mismo también. Eso es algo que tenemos que aprender a entender. Se atendió a sí mismo, se escuchó su propia voz, y eso lo vamos a ver ahorita, que a Saúl le pasó precisamente eso. Y son las cosas que como seres humanos, y mucho más cuando somos conscientes de que creemos y le creemos a Dios y a su palabra, a la Biblia, y cuántas cosas pasan y que siguen haciendo, más bien la palabra de Dios no la tomamos en serio, pero sí le prestamos mucha más atención a otras voces, inclusive a los mismos familiares, a compañeros, amigos, a gente de la calle que muchas veces ni siquiera conocemos, y les prestamos atención. Esas cosas no pueden suceder en la vida cristiana, y te lo digo sinceramente, esas cosas no pueden suceder. A mí me encanta mucho el tema del escrito está, porque así fue como el Señor Jesucristo le respondió a Satanás cuando Satanás lo quiso tentar en los 40 días de ayuno, ¿cierto? Y él le dijo, escrito está,
convierta a estas piedras en pan. ¿Y qué le dijo el Señor Jesucristo? Escrito está, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Te das cuenta entonces cómo es importante ese tema? ¿Cómo puedes tú aprender el escrito está si no estudias la Biblia? Jamás, te lo digo sinceramente, jamás vas a poder aprender y a vivir el escrito está si tú no estudias la palabra de Dios, si tú no conoces a Dios, si tú no lo entiendes. No va a ser difícil, sencillamente te va a ser imposible. Hay que pagar el precio. Hay que pagar el precio. El que quiere conocer a Dios tiene que pagar el precio de estudiar su palabra. Estudiar su palabra es bendición. Nunca la palabra de Dios te va a hacer daño a ti. Siempre todo lo contrario, quieres lo mejor. Ahora, ante el error de Saúl, el error que cometió él, ahora viene una justificación, que eso es peor todavía. Es decir, cometió un error y luego quería solucionarlo, pero con otros errores. Y aquí es donde comienza Saúl a justificarse. Primer libro de Samuel 13, 11-12 dice: Entonces Samuel dijo: ¿Qué has hecho? Y Saúl respondió: Porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Migmas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocaustos. Vamos a ver pues. Oigamos lo que la palabra de Dios enseña. Cómo este hombre, de una manera tan simple, tan sencilla, cree que fue lo que hizo que estuvo en la solución. Ahora, ¿qué aprendemos de Dios? Aprendemos de Dios, obviamente, que en su palabra nosotros estamos para ser de solución y no del problema, para ser parte de la solución en el problema. Pero no, tú ves que inclusive hay muchas personas, cristianamente hablando, que inclusive no hacen parte de la solución sino del problema. ¿Por qué? Porque no se apropian de la palabra de Dios. Ahora, les ha podido suceder y les estará sucediendo como en el ejemplo de Saúl, que malinterpretan la palabra de Dios. Entonces creen que están haciendo bien, creen que están dando soluciones. Me han sucedido muchas cosas en esta vida pastoral, y si te lo digo, yo solo te digo, creo y créeme que es verdad. ¿Cómo se comprende de mal la palabra de Dios? Tanto que se justifican, tanto que lo dicen vehementemente, que lo dicen con una absoluta seguridad, que lo que hicieron fue lo correcto. Cuando son confrontados con la palabra de Dios, ahí es donde vienen a entender que hicieron mal. Ahora, por eso es que Samuel le dice: ¿usted qué es lo que ha hecho? Es decir, eso es una pregunta que de entrada me tiene que generar un pavor. Al menos debería de generar eso. Pero te das cuenta cómo ni siquiera a Saúl le generó eso. Es decir, le pasó. No se le dio absolutamente nada, sino que todo lo que hizo fue justificar. Obviamente, justificarse porque dijo que no llegó dentro del plazo señalado. Yo te dije ahorita, y eso tú lo sabes muy bien, un día tiene 24 horas. No quedaron, al menos la Biblia no me refiere una hora exacta. Pero Saúl entendió mal la palabra de Dios. Cuando uno no quiere, cuando uno no está dispuesto, entonces puedes ir entendiendo por qué es que te suceden tantas cosas. Porque es que tu vida cristiana no es la que tanto y tanto tú estás esperando tantos años. Porque es que la vida cristiana no es esa luz que dijo el Señor Jesucristo que nosotros somos. No es esa sal que también dijo que nosotros éramos. No, todo lo contrario. Hay mucha simpleza en los cristianos. ¿Por qué? Precisamente porque no se sujetan a Dios y a su palabra. Es decir, los principios bíblicos les resbalan. Son cristianos que inclusive no saben cómo ser luz, porque terminan convirtiéndose a otros. Así de sencillo. A otros. Temen perder
a cualquier amigo o amiga, pero no les da miedo perder a Dios. Y eso es algo irónico en la vida del cristiano, como lo fue irónico en la vida de Saúl. Saúl tenía sí buenas intenciones, eso humanamente yo lo puedo ver desde ese punto de vista. Saúl tenía buenas intenciones, se sentía responsable por enfrentar a los filisteos y debía hacer algo. Y eso fue lo que hizo. Esas son las cosas, las consecuencias de interpretaciones falsas, de interpretaciones equivocadas, de cuando yo escucho la palabra de Dios. He aprendido y lo enseño a la iglesia. Y los que me escuchan sabrán que es verdad. Mucho cuidado a la interpretación. Cuando yo voy a la iglesia, a la congregación, al culto, a las reuniones ministeriales en semana, a las reuniones X que la iglesia pueda tener como agenda semanalmente, y yo tengo que tener mucho cuidado, yo les enseño en cuanto al mensaje de la palabra de Dios. Ahora, muchos pueden decir, sí, yo entendí. Ahora, es ahí donde yo les digo, pregúntale a Dios si lo que estás entendiendo es lo correcto y está de acuerdo con la voluntad de Dios. Pregúntale, y yo te lo vuelvo a recordar y te lo digo a ti. Pregúntale a Dios si lo que tú entiendes de su palabra es lo correcto. Pregúntale a Dios con toda libertad. Y sabes una cosa, muy seguramente te vas a quedar esperando y esperando y esperando como Saúl a escuchar la voz de Dios que te diga sí o no. Y como el silencio de Dios se puede malinterpretar, entonces tú dices, no, pues está correcto, porque no me dijo que no. Pero no me dijo que no. Ese no es el punto. Es que Dios sabe realmente qué es lo que tú sabes que tienes que hacer, y entonces tú lo interpretas mal y por eso terminas haciendo todo lo contrario absolutamente a la voluntad de Dios. Y eso fue lo que Saúl hizo. Ya Saúl sabía que no debía él sacrificar nada. Él no era un sacerdote, él era un soldado, él era un militar, él era un general, él era un líder, no espiritual, sino como hijo de Dios. Era un presidente, era un gobernante, pero él no era la autoridad eclesiástica, él no era la autoridad espiritual. Por eso, y él lo sabía muy bien, y ya Samuel, lo vimos días atrás el texto cuando le dice, espérame para que sacrifique, y miramos a ver qué es lo que Dios quiere. Entonces, es ahí donde no podemos sobarnos a nosotros mismos, porque entonces determinamos que lo que hacemos es lo correcto, y entonces nunca le vamos a dar espacios a Dios. El problema de Saúl es que confió en su capacidad y tomó decisiones fuera de la obediencia y de la fe a Dios. Desobedeció al no esperar a Samuel, desobedeció al ofrecer holocausto, fue incrédulo al no confiar que Dios podía librarlo de los filisteos con muchos o pocos hombres. Mira, qué interesante. Esto es importantísimo siempre tenerlo en cuenta. Y te voy a dejar hoy una tarea muy importante. Y qué bueno que la hicieras. Ahora, fue incrédulo al no confiar que Dios podía librarlo de los filisteos con muchos o pocos hombres. Ya sabemos que el ejército filisteo era grandísimo, la Biblia lo describe, ¿cierto? No así, y mucho más con que se le estaban desertando el pueblo de Israel. No le llegaba en esos números. Pero ¿y hay qué? ¿Qué sucede con eso? Ahora, yo te quiero invitar para que leas Jueces capítulo 7 y acuérdate de Gedeón. Jueces capítulo 7. Gedeón comenzó con 32,000 soldados. 32,000 soldados. Y Dios venció a los amalecitas con 300, usando cántaros, antorchas y trompetas. Aquí está el estudio que debes hacer. Jueces capítulo 7. Y te darás cuenta que Dios no quiso que Gedeón fuera a enfrentar a los madianitas con los 32,000 soldados, sino que comenzó a generarles unas pruebas y eran cayendo facilísimo. En total quedaron 300. Mira la gran diferencia entre 32,000 y 300 soldados.
300 soldados. Y con esos 300 soldados, Dios le dio la victoria a Gedeón. Estudia la palabra de Dios. Tarea, estudia la palabra de Dios. Las circunstancias no deben determinar tus decisiones, sino tu fe en Dios. Qué importante esto, sinceramente. Las circunstancias, ¿qué es lo que te sucede a ti en tu diario vivir? Todo eso son circunstancias, y esas circunstancias no pueden decirte qué es lo que tú tienes que hacer. No pueden determinarte nada de lo que tú no debes hacer. Las circunstancias no pueden ser tu rector a seguir. Las circunstancias no pueden bajo ninguna circunstancia decirte: esta es la voluntad que tú tienes que seguir y nunca la de Dios. Esto es tan importante realmente que mis decisiones, préstale mucha atención a esto. Cuando digo mis decisiones, pues por supuesto estoy invitándote a que pienses tú a nivel personal, es decir, que tú digas: mis decisiones tienen que estar sustentadas en mi fe, en el único y en el verdadero Dios, en el Dios de Abraham, de Isaac, en el Dios de Israel, en el Dios de mi Salvador Jesús de Nazaret. Qué bueno que tú determines eso. Qué bueno que tú entendieras realmente la gran importancia, que no es lo que te sucede a ti a tu alrededor lo que determina tu vida. Lo que determina tu vida es Dios y su palabra. ¿Por qué no lo sabes? Porque poco conoces de Dios, o quizás nada. Y aún que supieras mucho, todavía te falta algo muy importante, es la obediencia. La obediencia. Puede ser para ti un sacrificio estudiar palabra de Dios, si tú dices que te gusta mucho. Puede ser un sacrificio para ti esforzándote a memorizar la palabra de Dios. Pero ¿qué si nada de eso te lleva precisamente a obedecer a tu Dios? Me encanta el texto cuando dice el Señor Jesucristo: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre, al único Dios verdadero, y a su Hijo a quien has enviado. A mí eso me parece maravilloso. Mira, en eso tiene que estar enfocada tu vida. Si quieres hablar de circunstancias, pues esas son: conoce a Dios, a tu único Dios verdadero, y a Jesucristo su Hijo a quien Él envió. En eso consiste la vida. La vida eterna se vive desde el momento en que tú recibes a Cristo, en que te conviertes a Cristo. Desde ese momento comienza aquí en la tierra tu vida, la vida eterna. Y es como tienes que aprender a entenderlo. Es como tú tienes que aprender a saber lo que tiene que estar delante de ti siempre. ¿Quién tiene que estar delante de ti? Pues mira lo que nos dice precisamente el conocer la palabra de Dios, Hebreos 12:2, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesucristo, puntos suspensivos. Termina ese texto y lo estudias, y estúdialo también. Es en Él es el que debe fijarte a ti tu estilo de vida, no las circunstancias, no los problemas, no las situaciones, no lo que te suceda. Si llueve no te puede fijar a ti, lo que no te puede determinar tu estilo de vida. Si no llueve, igualmente. Si tienes trabajo, tampoco. Si no tienes, igual. Si tienes plata o no tienes, nada de eso. Todo eso se convierte en añadiduras simplemente. Acércate a Dios, conócelo, no te dé miedo, aférrate al Dios de los cielos, acércate a Él. Él te está esperando cada día que tú tienes la oportunidad que Dios te está dando, precisamente para que te acerques y lo conozcas y lo entiendas conforme a su santa y pura voluntad. Acerquémonos, meditemos y oremos. Hoy, dile: hoy te doy gracias con todo el corazón, Señor. Y cada día, Señor bendito, que escucho estas meditaciones, escucho tu palabra, Señor. Cada día que, oh Dios de los cielos, dejo que por mis oídos entren estas enseñanzas, siento que es tu propia palabra, Señor, y quiero vivirlo y quiero tomarlo así, Padre Santo. No quiero echar en saco roto nada de estas enseñanzas que tú me das. Quiero recibirlas más y más. Y quiero decirte, Padre bueno, que atento estoy para tu gloria, Señor. Y
que tu bendición, oh Dios, sí esté sobre mi vida. Esa bendición conforme a tu palabra, que es la que enriquece y no añade tristeza, Señor. Es tu presencia misma. Que yo pueda vivir, Señor bendito, agradándote a ti, papá. Bendito Señor, qué bueno es conocerte a ti estudiando tu palabra y saber todo lo que sucedió en la vida de este hombre, de Saúl, y que terminó precisamente por no agradarte, Señor. Yo no quiero ser así, díselo, yo no quiero ser así. Yo te quiero agradar, Padre. Yo sí te quiero agradar, Padre Santo. Mi vida en tu vida, en tu corazón y en tu mente, Señor. Es mi deseo y eso es lo que te pido con todo mi corazón en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Qué bueno seguir aprendiendo, qué bueno seguir atentos a la palabra de Dios. Y qué bueno que sigas creciendo. Me alegra muchísimo. Acuérdate de tus testimonios. Cuéntame tus testimonios. Cuéntame qué está pasando en tu vida. Así será bueno seguir compartiendo para que muchos sigan aprendiendo también y conociendo del único Dios verdadero y de Jesucristo, a quien Él envió para salvación del mundo. Se despide de ti este pastor y amigo en Cristo, John Robert Peña Huelvas. Que tengas un feliz día. El pan de vida, alimento que viene de Dios. Envía tus peticiones y testimonios al WhatsApp 302-424-7650.